Volviendo a los diagramas de fase que habíamos analizado oportunamente, podemos ver que la curva de equilibrio líquido-vapor termina en un punto, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las curvas de equilibrio sólido-líquido. Ese punto en el cual acaba la curva de equilibrio líquido-vapor se denomina punto crítico y corresponde a una presión crítica y a una temperatura crítica. Es decir, a partir de este punto ya no existe equilibrio líquido-vapor. Esa temperatura crítica la podemos definir entonces como una temperatura por encima de la cual no es posible licuar el gas por un simple aumento de la presión. Eso está relacionado directamente con la energía cinética muy elevada que van a tener las moléculas, que impedirá que, aún en un volumen extremadamente pequeño, cohesionen para formar lo que habitualmente denominamos un estado líquido, en el cual las moléculas no son completamente independientes entre sí. Esa temperatura crítica, además, permitirá distinguir dos términos que hasta el momento utilizábamos prácticamente como sinónimos, que es el de vapor y gas. Estrictamente hablando, el estado gaseoso lo podemos diferenciar en vapor. Se trata de un estado gaseoso que cuando se comprime puede convertirse en líquido, y el gas. En el caso del gas propiamente dicho, el aumento de la presión no lo convierte en líquido, sino que previamente debemos disminuir la temperatura, ¿sí?, para convertirlo en líquido. Una cosa más es que el punto crítico coincide precisamente con la isoterma crítica que veíamos en los diagramas de Andrews. Ahí habíamos visto que la meseta, que estaba relacionada con el equilibrio líquido-vapor, se convertía en un punto. Precisamente a partir de ella no hay una diferencia entre estado líquido y estado gaseoso, y desaparece la interfase. Esa temperatura crítica, temperatura a partir de la cual no es posible convertir al gas en líquido por simple aumento de presión, está evidentemente relacionada con la fuerza de atracción. Cuanto mayores sean las fuerzas de atracción, mayor será la temperatura crítica. Es decir, mayor será la temperatura necesaria para impedir que las moléculas terminen cohesionando si están en un volumen suficientemente pequeño. En los dos diagramas, en los dos tipos de diagramas de fase que habíamos visto, de P versus T, claramente tenemos la temperatura crítica coincidente con el último punto del equilibrio líquido-vapor, y en los diagramas de Andrews, esa temperatura es la que corresponde a la isoterma crítica. Entonces, a partir de acá tenemos gas, y a partir de acá tenemos gas, y vapor tendremos en esta zona, en el diagrama PT, y en estas zonas, es decir, desde la línea de puntos hacia la derecha, pero por debajo de la isoterma crítica, en las isotermas de Andrews. Cuando tenemos un fluido por encima de la temperatura crítica y por encima de la presión crítica, hablaremos de un fluido supercrítico. ¿Qué particularidad tiene el fluido supercrítico? Combina dos cosas. Por un lado, la fluidez de un gas, ¿sí?, y por otro lado, una alta densidad semejante a la de un líquido, de modo tal que eso le da ciertas propiedades especiales que se usan, por ejemplo, para extraer sustancias de sólidos, como ocurre, por ejemplo, con la obtención del café descafeinado. Es decir, el pasaje de un fluido supercrítico a través del café es capaz de extraer una sustancia específica porque tiene un alto contacto por su densidad, pero una elevada fluidez que permite pasar a través del sólido sin ninguna dificultad. Pasemos ahora a analizar el proceso de sublimación, es decir, el proceso que corresponde al equilibrio entre el sólido y el vapor. Para este proceso también se puede utilizar la ecuación de Clapeyron. Y más aún, podemos integrarla de un modo muy parecido al que hicimos para vaporización, obteniendo expresiones absolutamente semejantes.
Esto es porque las tres aproximaciones que hicimos para el caso de vaporización también se pueden utilizar acá. Es decir, el volumen de la fase condensada, en este caso el sólido, se puede despreciar frente al volumen del vapor, esa era la primera aproximación. Podemos luego imaginar que el vapor tiene comportamiento ideal y reemplazarlo en función de la ecuación de estado para un gas ideal. Y en tercer lugar, podemos imaginar que el delta H, que en este caso es el delta H de sublimación, es independiente de la temperatura en el intervalo en el que estamos integrando. Esto también se denomina ecuación de Clausius-Clapeyron, aunque, como dijimos, el delta H en este caso es el delta H de sublimación. La curva de sublimación estaría conectada a la curva de vaporización a través del punto triple. Es interesante ver que la pendiente de esta curva, de la curva de sublimación, es siempre mayor a la pendiente de la curva de vaporización, y eso está relacionado esencialmente con que el valor del delta H de sublimación es mayor al delta H de vaporización. Ahora bien, de acuerdo a dónde esté ubicado este punto triple, ¿sí?, sabremos si una sustancia puede naturalmente sublimar o no a presión atmosférica. Si, como ocurre en el caso del agua, esta presión es inferior a una atmósfera, ¿sí?, no veremos nunca que la sustancia sublima en las condiciones de presión ordinarias, salvo que la presión de vapor esté por debajo del punto triple. En cambio, en aquellas sustancias, por ejemplo el dióxido de carbono, donde la presión del punto triple es superior a una atmósfera, no podrán fundir habitualmente, salvo que lo llevemos a una presión, llevemos al sólido a una presión superior a la que corresponde al punto triple. Si no hacemos eso, el proceso que va a sufrir el sólido cuando le entreguemos calor es la sublimación y no la fusión. Pasemos ahora a ver el proceso de fusión, es decir, el equilibrio sólido-líquido. Podemos utilizar la ecuación de Clapeyron para analizar ese proceso, pero en este caso no se puede integrar. Recuerden que el primer paso de integración era despreciar la fase condensada frente a la del vapor, el volumen de la fase condensada frente al volumen del vapor. En este caso, el delta de volumen corresponde a la diferencia entre el volumen del líquido y el volumen del sólido. Ambas fases son condensadas, los volúmenes son similares y no se puede despreciar ninguno frente al otro, por lo que esta ecuación debe quedar tal cual está. Bastante claro que como el delta de volumen es una cantidad pequeña y está dividiendo, la derivada de la presión respecto a la temperatura tiene que dar un valor elevado. Eso significa que la pendiente de la curva de equilibrio sólido-líquido siempre es muy grande. No obstante, puede ser positiva, es el caso más general, o negativo, que es un caso muy particular, específicamente para el agua y alguna que otra sustancia, además de ella. Eso se puede entender porque si el volumen del sólido, como esperamos, es menor al volumen del líquido, lo que ocurre en la mayor parte de las sustancias, este delta de volumen es positivo. La temperatura absoluta obviamente también lo es, y el delta H, como es un proceso endotérmico, es positivo, por lo tanto todo es positivo y nos quedará la pendiente del equilibrio, de la curva de equilibrio sólido-líquido, positivo también. En el caso del agua se cumple una cosa poco común, y es que el volumen del sólido es mayor al volumen del líquido, con lo cual este delta de volumen queda negativo y, y la variación de la presión respecto a la temperatura queda negativa también, lo que se muestra como una pendiente negativa en la curva de equilibrio sólido-líquido. En un ratito lo discutiremos con un poquitito más de detalle. Así, en el caso más general tenemos una curva como la que vemos aquí, y en el caso específico del agua nos queda de este modo. ¿Por qué el delta de volumen es menor que cero en este caso? Bueno, comentábamos precisamente que el volumen del sólido es más grande que el volumen del líquido. Y la razón para eso es esencialmente la presencia de los puentes de hidrógeno
que forma el agua. Una molécula de agua es capaz de formar 4 puentes de hidrógeno que están dirigidos a direcciones en el espacio bastante rígidas, con lo cual la estructura es rígida, pero también abierta, es decir, hay espacios vacíos alrededor de una molécula de agua, porque las otras moléculas deben ocupar posiciones específicas para unirse por puente de hidrógeno. De modo tal que cuando aumentamos la temperatura, esos puentes de hidrógeno pueden parcialmente romperse y algunas moléculas acomodarse en esas zonas vacías, haciendo que el volumen disminuya de una manera contraria a lo esperado y a lo que se encuentra para la mayor parte de la sustancia. Bueno, con esto hemos completado la clase de cambios de estado. Estoy a disposición para que ustedes me hagan todas las consultas que quieran a través del mail, y les pido que intenten resolver los problemas y las cuestiones que están en los seminarios de la guía de trabajo práctico. También resultará interesante que lean el práctico, que no podemos hacer en estas circunstancias, de determinación de la presión de vapor para una sustancia pura.